El aire frío de la madrugada golpeaba el rostro arrugado de Esperanza Morales, mientras caminaba lentamente por las calles empedradas de San Cristóbal. Sus manos, cubiertas por guantes de lana desgastados, sostenían firmemente una bolsa de tela que contenía sus únicas pertenencias. A sus 72 años, cada paso le recordaba las décadas de trabajo arduo que habían marcado su cuerpo, pero nunca su espíritu. Nadie en ese momento podría imaginar que esta mujer, vestida con un abrigo remendado y zapatos que habían conocido mejores días, era la propietaria del imperio gastronómico más exitoso de la región. Nadie podría sospechar que bajo esa apariencia humilde se escondía una de las mentes empresariales más brillantes de su generación. Pero los secretos tienen una manera peculiar de revelarse en los momentos más inesperados. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Esperanza Morales se despertó como cada mañana a las 4:30 de la madrugada en su modesto apartamento de un solo dormitorio en el barrio de Santa Elena. Las paredes descoloridas y los muebles viejos contaban la historia de una vida aparentemente ordinaria. Sobre la mesita de noche, una fotografía amarillenta mostraba a una mujer joven y elegante junto a un hombre distinguido frente a un restaurante. Era ella, 50 años atrás, pero ahora esa imagen parecía pertenecer a otra persona, a otra vida. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años en sus articulaciones. Su rutina matutina era siempre la misma: un té de manzanilla, una rebanada de pan tostado con mermelada casera, y 20 minutos revisando los periódicos locales. Pero no buscaba las noticias políticas o los eventos sociales. Sus ojos se dirigían directamente a la sección de negocios, específicamente a las páginas que hablaban sobre la industria gastronómica. Restaurante El Jardín Dorado celebra 25 años de éxito, leyó en voz alta, ajustándose los anteojos de lectura. Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro mientras observaba las fotografías del lujoso establecimiento. Clientes elegantes, platos exquisitos, y una decoración que combinaba la tradición mexicana con la sofisticación internacional. Era su creación, su legado, aunque el mundo creyera que pertenecía a otra persona. Los recuerdos del pasado. Mientras se vestía con su habitual falda gris y blusa blanca, Esperanza recordó los días en que ese restaurante era apenas un sueño. Había comenzado vendiendo tamales en la esquina de la plaza principal, ahorrando cada peso para algún día abrir su propio negocio. Su esposo Roberto había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Juntos habían trabajado 18 horas diarias, perfeccionando recetas, aprendiendo sobre administración, y construyendo lo que eventualmente se convertiría en el restaurante más prestigioso de la ciudad. Pero la vida tiene una manera cruel de cambiar los planes. La enfermedad de Roberto había llegado sin aviso, y con ella, las deudas médicas que amenazaban con destruir todo lo que habían construido. Para salvar el restaurante y pagar los tratamientos, Esperanza había tomado la decisión más difícil de su vida: transferir legalmente la propiedad a su sobrino Miguel, confiando en que él protegería el negocio familiar hasta que ella pudiera recuperar su estabilidad financiera. Roberto había muerto 3 años después, llevándose consigo no solo el amor de su vida, sino también la única persona que conocía la verdad sobre el acuerdo secreto que había hecho con Miguel. El sobrino, inicialmente agradecido, había comenzado a cambiar gradualmente. Las visitas de Esperanza al restaurante se volvieron menos frecuentes, luego incómodas, y finalmente, inexistentes. La vida en las sombras. Ahora, 25 años después, Esperanza vivía de una pequeña pensión, y los ahorros que había logrado mantener ocultos durante la crisis financiera. Su vida transcurría entre las paredes de su modesto apartamento, los paseos matutinos por el mercado local,
y las tardes en el pequeño parque donde alimentaba a las palomas que la reconocían como una vieja amiga. Los vecinos la conocían como Doña Esperanza, una anciana amable pero reservada que siempre tenía una sonrisa para los niños del barrio y un consejo sabio para quien se lo pidiera. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia humilde se escondía una mente que había revolucionado la gastronomía local, que había creado recetas que ahora se servían en mesas de manteles blancos por precios que ella apenas podía permitirse. Cada mañana, después de leer las noticias sobre su restaurante, Esperanza se dirigía al mercado de San Juan. Conocía a todos los vendedores por nombre, y ellos la trataban con el cariño reservado para los clientes más antiguos. Regatear por unos tomates, o elegir cuidadosamente las cebollas más frescas, se había convertido en pequeños placeres que le recordaban sus días de juventud, cuando cada ingrediente era una inversión cuidadosamente calculada. Buenos días, doña Esperanza. La saludaba Carmen, la vendedora de verduras. ¿Cómo amaneció hoy? Con salud, mija, ¿qué es lo que importa? Respondía siempre con la misma frase, aunque en su corazón guardara el dolor de ver su legado en manos ajenas. La rutina diaria. Después del mercado, Esperanza solía caminar por el centro histórico de San Cristóbal. Sus pasos la llevaban inevitablemente cerca del distrito gastronómico, donde se alzaba majestuoso el Jardín Dorado. Desde la acera opuesta, observaba el movimiento constante de empleados, la llegada de proveedores, y ocasionalmente, la figura de Miguel dirigiendo las operaciones con la autoridad de quien siempre había sido el dueño. El restaurante había crecido desde sus días de fundadora. Lo que comenzó como un espacio íntimo para 50 comensales ahora se extendía a través de 3 edificios coloniales conectados, con capacidad para más de 200 personas. Los jardines interiores, que ella había diseñado personalmente, ahora lucían fuentes de mármol y esculturas que jamás había aprobado. Era su hijo transformado en algo que ya no reconocía completamente. A menudo se sentaba en la banca del parque frente al restaurante, observando a los comensales que llegaban en automóviles lujosos, vestidos con trajes elegantes y joyas que brillaban bajo el sol. Recordaba cuando ella y Roberto recibían a sus primeros clientes, nerviosos pero emocionados, sirviendo personalmente cada plato y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Disculpe, señora, le había dicho una vez un turista joven, ¿conoce algún buen restaurante por aquí? Esperanza había sonreído, señalando hacia el Jardín Dorado. Ese de allá es muy bueno. Dicen que tiene la mejor comida tradicional de la ciudad. ¿Ha comido ahí? Hace mucho tiempo, había respondido, sin mentir técnicamente. Los pequeños placeres. Las tardes de Esperanza transcurrían en actividades simples pero significativas. Había desarrollado una rutina de leer en la biblioteca municipal, donde los empleados ya la conocían y le reservaban los libros de cocina más recientes. Estudiaba las nuevas tendencias gastronómicas, las técnicas innovadoras, y las fusiones culturales que estaban transformando la industria. A veces escribía en un cuaderno viejo, anotando ideas para nuevos platillos, o mejoras a recetas clásicas. Nadie sabía que esas anotaciones contenían innovaciones que podrían revolucionar cualquier cocina. Eran los tesoros de una mente brillante que el mundo había olvidado. Los domingos visitaba la iglesia de San Antonio, donde se había casado con Roberto 50 años atrás. Durante la misa, rezaba no solo por el alma de su esposo, sino también por la fortaleza para aceptar su situación actual. El padre González, que la conocía desde hacía décadas, a menudo le preguntaba cómo estaba, y ella siempre respondía con gratitud por las bendiciones que tenía. Dios me ha dado mucho, le decía el sacerdote. Salud, un techo, y buenos recuerdos. Pero en la privacidad de su hogar, cuando las noches se volvían largas y silenciosas, Esperanza se permitía momentos de melancolía. Miraba la fotografía de su restaurante en sus primeros días, cuando las mesas eran de madera simple, y los manteles eran cosidos por ella misma.
Recordaba el orgullo que sintió la primera vez que un crítico gastronómico escribió sobre su comida, describiendo sus moles como una sinfonía de sabores que transporta el alma. La sabiduría oculta. A pesar de su situación actual, Esperanza no había perdido su pasión por la cocina. En su pequeña cocina, experimentaba con recetas adaptadas a su presupuesto limitado. Podía transformar ingredientes humildes en platos extraordinarios, un talento que había desarrollado durante sus años de escasez y perfeccionado durante su época de abundancia. Los fines de semana, cuando sus vecinos más jóvenes luchaban con recetas básicas, Esperanza se convertía en una consultora informal. María, la joven madre del apartamento de al lado, a menudo tocaba su puerta pidiendo consejos sobre cómo preparar la comida para la familia. Doña Esperanza, ¿cómo logra que sus frijoles sepan tan diferentes? El secreto está en el sofrito, mija. Primero sofríes el ajo hasta que esté dorado, luego agregas la cebolla, y al final, un poquito de comino. Pero lo más importante es cocinar con amor. Estas interacciones le recordaban por qué había comenzado a cocinar en primer lugar. No era solo por el dinero o el reconocimiento, sino por la alegría de alimentar a otros, de crear momentos de felicidad alrededor de una mesa. Las noches de reflexión. Cuando caía la noche, Esperanza se sentaba en su silla favorita junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Desde su apartamento en el 5º piso, podía ver las luces del distrito gastronómico, incluyendo el resplandor dorado de su antiguo restaurante. A esta hora, sabía que Miguel estaría revisando las ventas del día, contando las ganancias que técnicamente seguían siendo suyas. Había momentos en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Debería haber encontrado otra manera de salvar a Roberto? ¿Debería haber confiado en Miguel tan completamente? Pero luego recordaba las palabras de su esposo durante sus últimos días. Esperanza, tú eres más fuerte de lo que crees. No importa lo que pase, siempre encontrarás una manera de levantarte. Esas palabras resonaban en su mente mientras observaba su reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que la miraba de vuelta tenía el cabello completamente gris, arrugas que contaban historias de décadas de trabajo, y manos que habían conocido tanto la abundancia como la escasez. Pero sus ojos, esos ojos marrones que habían visto nacer un imperio gastronómico, aún brillaban con una determinación que ni el tiempo ni las circunstancias habían logrado apagar. El peso del secreto. La carga más pesada que llevaba Esperanza no era la pobreza relativa en la que vivía, sino el peso del secreto que guardaba. Cada día, al leer sobre el éxito de El Jardín Dorado, sentía una mezcla de orgullo y amargura. Orgullo porque su creación seguía prosperando, amargura porque no podía reclamar el reconocimiento que le correspondía. Había considerado en múltiples ocasiones buscar ayuda legal para recuperar su propiedad. Tenía algunos documentos guardados en una caja de metal bajo su cama, evidencia de que el acuerdo con Miguel había sido temporal. Pero también sabía que enfrentar a su sobrino significaría una batalla legal costosa y prolongada que no estaba segura de poder ganar, especialmente considerando que Miguel había tenido 25 años para establecer su legitimidad como propietario. Además, parte de ella temía que al reclamar su restaurante, descubriría que había cambiado tanto que ya no sería realmente suyo. Las innovaciones que Miguel había introducido, la expansión del negocio, incluso los cambios en el menú, habían transformado su creación original en algo diferente. ¿Seguiría siendo el Jardín Dorado, que ella había soñado, o se habría convertido en una versión distorsionada de su visión original? La preparación inconsciente. Sin darse cuenta completamente, Esperanza había comenzado a prepararse para un cambio. Sus caminatas matutinas se habían extendido, incluyendo ahora rutas que la llevaban más cerca del distrito gastronómico. Sus conversaciones con los vecinos se habían vuelto más profundas, como si estuviera fortaleciendo conexiones que podrían ser importantes en el futuro.
Había comenzado a vestirse con un poco más de cuidado, aunque seguía eligiendo ropa modesta y práctica. Su postura había mejorado, y quienes la conocían notaban que caminaba con un poco más de propósito. Era como si su cuerpo se estuviera preparando para algo que su mente aún no había decidido completamente. En su cuaderno de recetas, había comenzado a escribir no solo ideas para platillos, sino también reflexiones sobre administración de restaurantes, manejo de personal, y tendencias del mercado. Era como si estuviera actualizando mentalmente todos los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años, preparándose para un momento en que pudiera necesitarlos nuevamente. La realidad de Esperanza contrastaba dolorosamente con la vida que había construido décadas atrás. Donde una vez había dirigido un equipo de 30 empleados, ahora pasaba días enteros sin hablar con nadie más que los vendedores del mercado. Donde una vez había probado los vinos más finos para el maridaje perfecto, ahora se contentaba con té de hierbas casero. Donde una vez había usado vestidos de diseñador y joyas elegantes, ahora sus opciones se limitaban a lo que podía permitirse con su pensión limitada. Pero quizás el contraste más doloroso era el del reconocimiento. Había pasado de ser la chef Esperanza, respetada y admirada por colegas y clientes, a ser simplemente Doña Esperanza, una anciana amable pero invisible en un mundo que había olvidado sus contribuciones. Esta realidad la acompañaba cada mañana cuando se levantaba, cada tarde cuando cocinaba para una sola persona, y cada noche cuando se acostaba en su cama individual, rodeada de memorias de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Esperanza sabía que su historia no había terminado. Tenía 72 años, pero también tenía décadas de experiencia, una mente aún aguda, y un corazón que no había perdido la pasión por la cocina. Aunque no lo supiera conscientemente, se estaba preparando para un momento que cambiaría no solo su vida, sino también la percepción que todos tenían de quién era realmente Esperanza Morales. La semilla de la transformación ya había sido plantada. Solo faltaba el momento adecuado para que germinara y mostrara al mundo lo que realmente se escondía bajo la apariencia de una anciana común y corriente. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La invitación inesperada. Era un martes por la mañana cuando Esperanza recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. El teléfono sonó mientras preparaba su desayuno habitual, y del otro lado de la línea escuchó la voz nerviosa de su vecina Carmen. Doña Esperanza, ¿podría hacerme un favor enorme? Mi hermana Isabel va a casarse este sábado y necesitamos ayuda urgente con la comida para la celebración. Sé que usted cocina delicioso, y pensé, bueno, si pudiera ayudarnos le pagaríamos bien. Esperanza se quedó en silencio por un momento. Hacía años que no cocinaba para una celebración grande. La idea la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Cuántas personas serían?, preguntó finalmente. Alrededor de 80 invitados. Sé que es mucho pedir, pero el caterer que habíamos contratado nos canceló ayer. Y usted es la única persona que conozco que podría salvarnos. Esperanza miró hacia la fotografía de su restaurante en la mesa. Era como si Roberto le estuviera sonriendo desde el marco, animándola a aceptar el desafío. Está bien, Carmen, pero necesitaré ayuda con las compras y la preparación. Por supuesto, mi familia entera estará disponible para ayudarla. No sabe lo agradecidos que estamos. La preparación del banquete. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que Esperanza no había experimentado en años. Su pequeño apartamento se transformó en una central de operaciones culinarias. Listas de ingredientes cubrían la mesa del comedor, y había comenzado a calcular porciones, tiempos de cocción, y logística de preparación con una precisión que sorprendió incluso a ella misma. La familia de Carmen se presentó el miércoles por la mañana,
lista para recibir órdenes. Esperanza los organizó como si fueran su brigada de cocina profesional, asignando tareas específicas a cada persona según sus habilidades. Tú, Raúl, te encargarás de limpiar y cortar todas las verduras. María, necesito que te concentres en las salsas base. Y Carmen, tú serás mi asistente principal para los platillos más complejos. Mientras dirigía las operaciones, algo mágico comenzó a suceder. Los movimientos de Esperanza se volvieron más fluidos, su voz más firme, y sus decisiones más rápidas. Era como si estuviera despertando de un largo sueño, redescubriendo habilidades que había mantenido dormidas durante décadas. ¿Cómo sabe tanto sobre organizar una cocina?, le preguntó María, observando cómo Esperanza coordinaba eficientemente a todo el equipo. Cuando amas la cocina, aprendes que no se trata solo de los ingredientes, sino de la orquestación perfecta de todos los elementos, respondió Esperanza, sin revelar el verdadero origen de su experiencia. El redescubrimiento de la pasión. El jueves por la tarde, mientras preparaba las marinadas para las carnes, Esperanza se encontró tarareando una vieja canción que solía escuchar en las cocinas de El Jardín Dorado. Sus manos trabajaban con una memoria muscular que había permanecido intacta, mezclando especias con proporciones que no había usado en años pero que recordaba perfectamente. Carmen la observaba con fascinación mientras Esperanza preparaba un mole que requería más de 20 ingredientes diferentes. La precisión con que añadía cada especia, la forma en que probaba y ajustaba los sabores, y la confianza con que manejaba técnicas complejas era extraordinaria. Doña Esperanza, ¿dónde aprendió a cocinar así? Esto es nivel profesional. Esperanza sonrió, pero no respondió directamente. Mi esposo decía que tenía manos benditas para la cocina. Supongo que algunas cosas nunca se olvidan. Esa noche, mientras limpiaba su cocina después de un día intenso de preparación, Esperanza se miró en el espejo del baño. Sus ojos brillaban con una energía que no había visto en años. Se dio cuenta de que había estado más viva en estos últimos días que en los últimos meses. La cocina no era solo su pasión, era su esencia, su identidad verdadera. El viernes por la mañana, mientras daba los toques finales a los postres, Esperanza tuvo una epifanía. Había estado viviendo como una sombra de sí misma, conformándose con una existencia que no reflejaba quién era realmente. Había permitido que las circunstancias la redujeran a una versión minimizada de la mujer que había sido. Pero ahora, con las manos cubiertas de harina y rodeada del aroma de especias que había perfeccionado durante décadas, se dio cuenta de que había estado desperdiciando no solo su talento sino también el legado que Roberto había querido que preservara. No puedo seguir viviendo en las sombras, murmuró para sí misma mientras decoraba el pastel de boda. Roberto no habría querido esto para mí. Carmen, que había llegado temprano para ayudar con los preparativos finales, notó un cambio en la postura de Esperanza. Había algo diferente en la forma en que se movía, más decidida, más segura. ¿Está todo bien, doña Esperanza? Más que bien, mija. Creo que estoy recordando quién soy realmente. El día del evento. El sábado de la boda, Esperanza se despertó con una energía renovada. Se vistió con más cuidado del habitual, eligiendo su mejor blusa y peinándose de una manera que no había hecho en años. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer que estaba comenzando a recuperar su dignidad. La celebración se realizaría en el jardín de la casa de la familia, y Esperanza llegó temprano para supervisar el montaje de la cocina temporal. Dirigió la instalación con una autoridad natural que sorprendió a todos los presentes. Las estaciones de cocina deben estar organizadas por tipo de preparación, explicó mientras reorganizaba las mesas. Aquí las ensaladas, allá las carnes, y en el centro los platillos calientes. La eficiencia es clave. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Esperanza se mantuvo en la cocina, supervisando cada detalle.
Pero algo extraordinario empezó a suceder. Los comentarios sobre la comida llegaban hasta ella a través de los meseros. ¿Quién preparó este mole? Es el mejor que he probado en años. Esta cochinita pibil está increíble. ¿Tienen el nombre del chef? Nunca había comido un postre tan delicioso. ¿Es de algún restaurante conocido? El momento de reconocimiento. A medida que la noche avanzaba, más y más invitados preguntaban sobre la comida. Algunos, que claramente tenían experiencia gastronómica, hacían comentarios técnicos sobre la complejidad de los sabores y la perfección de las técnicas utilizadas. Carmen se acercó a Esperanza con ojos brillantes de emoción. Doña Esperanza, todos están preguntando quién cocinó. Quieren conocerla. Algunos incluso están preguntando si usted hace catering profesional. Esperanza sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Había olvidado lo que se sentía recibir reconocimiento por su trabajo, escuchar a las personas elogiar su comida con genuino entusiasmo. Diles que fue la abuela de la familia, respondió modestamente, pero Carmen no se conformó con esa respuesta. No, doña Esperanza, usted merece el crédito. Lo que hizo aquí es extraordinario. En ese momento, el padre de la novia se acercó a la cocina. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, con el aire de alguien acostumbrado a la buena comida. Disculpe, ¿es usted la chef responsable de esta maravilla culinaria? Esperanza se secó las manos en el delantal y asintió tímidamente. Señora, he comido en los mejores restaurantes de la ciudad, incluyendo el Jardín Dorado. Y puedo decirle que su comida está al mismo nivel, si no superior. ¿Tiene usted experiencia profesional? La pregunta golpeó a Esperanza como un rayo. Allí estaba, siendo comparada favorablemente con su propio restaurante, por alguien que claramente sabía de gastronomía. Tuve un restaurante hace muchos años, respondió con voz suave. ¿Podría darme su tarjeta? Me gustaría contratarla para el próximo evento de mi empresa. La cascada de oportunidades. Durante la siguiente hora, Esperanza se encontró rodeada de invitados que querían conocerla. Empresarios, madres de familia, jóvenes profesionales, todos expresaban su asombro por la calidad de la comida y su interés en contratarla para eventos futuros. Mi hija se casa en diciembre, ¿estaría disponible? Necesito a alguien para la cena de fin de año de mi oficina. ¿Hace comida para fiestas infantiles? Mi hijo cumple años el próximo mes. Carmen observaba la escena con una mezcla de orgullo y asombro. La mujer tímida que había conocido como su vecina, se había transformado ante sus ojos en una chef respetada y solicitada. Doña Esperanza, le susurró al oído, ¿se da cuenta de lo que está pasando? Todas estas personas la quieren contratar. Esperanza miró a su alrededor, viendo las caras expectantes de personas que habían quedado impresionadas por su trabajo. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente valorada por sus habilidades. Sí, me doy cuenta, respondió con una sonrisa que no había usado en décadas. Y creo que es hora de que haga algo al respecto. El despertar de la ambición. Esa noche, mientras limpiaba los últimos utensilios en la cocina temporal, Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. La mujer que había aceptado vivir en la sombra había desaparecido, reemplazada por alguien que recordaba su valor y su potencial. No era solo el reconocimiento de los invitados lo que había provocado este cambio. Era el redescubrimiento de su propia excelencia, la confirmación de que sus habilidades no solo permanecían intactas, sino que se habían refinado con la experiencia y la madurez. Carmen, dijo mientras recogía sus cosas, creo que voy a aceptar algunas de esas ofertas. ¿En serio? ¿Va a volver a cocinar profesionalmente? Nunca dejé de ser una chef profesional, respondió Esperanza con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Solo había olvidado actuar como una. La decisión transformadora. El domingo por la mañana, Esperanza se despertó con una sensación completamente diferente.
El apartamento parecía el mismo, pero ella había cambiado. Se levantó con propósito, hizo su té matutino, y en lugar de leer pasivamente el periódico, comenzó a hacer planes. Tomó su cuaderno de recetas y comenzó a escribir, pero esta vez no eran solo ideas culinarias. Estaba haciendo una lista de todo lo que necesitaría para volver a cocinar profesionalmente. Equipos, proveedores, permisos, estrategias de marketing. El teléfono sonó. Era Carmen. Doña Esperanza, no va a creer esto. 3 personas más me han llamado pidiendo su número. Una es la organizadora de eventos más prestigiosa de la ciudad. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Esperanza sintió una emoción que no había experimentado en años. Era miedo y excitación mezclados, la sensación de estar al borde de algo importante. Dale mi número, respondió sin vacilación. Es hora de que Esperanza Morales vuelva al negocio. El contraste revelador. Mientras esperaba las llamadas de los clientes potenciales, Esperanza reflexionó sobre el contraste entre su vida de la semana anterior y la posibilidad que se abría ante ella. Hacía 7 días, era una anciana invisible que vivía de recuerdos. Ahora, era una chef respetada con una agenda llena de oportunidades. Pero más importante que el cambio externo, era el interno. Había recuperado algo que creía perdido para siempre. La confianza en sí misma y la certeza de que su historia aún tenía capítulos por escribir. Se acercó a la ventana y miró hacia el distrito gastronómico. El jardín dorado brillaba a la distancia, pero por primera vez en años, no lo miró con nostalgia sino con determinación. Había encontrado su camino de regreso a quien era realmente, y nada la detendría. La semilla del cambio que había estado germinando finalmente había brotado. Esperanza Morales estaba lista para reclamar su lugar en el mundo culinario, aunque aún no sabía exactamente cómo lo haría. El momento catalizador había pasado. Ahora comenzaba la verdadera transformación. El lunes por la mañana, Esperanza se despertó con una claridad mental que no había experimentado en décadas. Había tomado la decisión más importante de su nueva vida. Volvería a ser chef profesional, pero esta vez bajo sus propios términos. No buscaría recuperar el jardín dorado inmediatamente. En su lugar, construiría algo nuevo desde cero. Se sentó en su mesa del comedor con una taza de café y varios cuadernos. Durante las siguientes 4 horas desarrolló un plan de negocio que habría impresionado a cualquier consultor empresarial. Años de experiencia dirigiendo un restaurante exitoso, combinados con décadas de observación silenciosa del mercado, habían refinado su comprensión del negocio gastronómico. Su estrategia era brillante en su simplicidad. Comenzaría con un servicio de catering boutique, especializado en eventos íntimos y exclusivos. No necesitaría un local comercial costoso, podría trabajar desde una cocina alquilada, y sus gastos iniciales serían mínimos. Más importante aún, podría controlar completamente la calidad y la experiencia del cliente. Cocina Esperanza, sabores auténticos para momentos especiales, escribió como nombre comercial tentativo. Luego añadió una lista de ventajas competitivas, recetas familiares únicas, ingredientes locales de alta calidad, atención personalizada, y la experiencia de una chef con décadas de trayectoria. Las primeras llamadas. A las 10:30 de la mañana, el teléfono sonó. Era Sofía Mendoza, la organizadora de eventos que había preguntado por ella después de la boda. Señora Morales, soy Sofía Mendoza de Eventos Exclusivos San Cristóbal. He estado preguntando por usted desde anoche. La comida de la boda de Isabel fue extraordinaria. Necesito hablar con usted sobre una oportunidad inmediata. Esperanza sintió un nerviosismo familiar, pero esta vez lo acompañaba una emoción genuina. Dígame, señorita Mendoza. Tengo un cliente muy exigente que necesita catering para una cena íntima este viernes. Son solo 20 personas, pero es una reunión de alto nivel de empresarios locales. Mi chef habitual está enfermo y necesito a alguien excepcional.
Después de probar su comida, sé que usted es la persona indicada. ¿Qué tipo de menú están buscando? Cocina mexicana contemporánea pero con un toque sofisticado. Mi cliente está dispuesto a pagar muy bien por la calidad adecuada. Esperanza cerró los ojos por un momento visualizando el evento. Podía imaginar cada plato, cada presentación, cada detalle que haría de esa cena una experiencia memorable. Acepto, respondió con firmeza. Pero necesito total libertad creativa para el menú. Por supuesto. ¿Podríamos reunirnos hoy mismo para discutir los detalles? La reunión profesional. Esa tarde, Esperanza se reunió con Sofía en una elegante cafetería del centro. Había escogido cuidadosamente su vestimenta, un conjunto sobrio pero elegante que había guardado para ocasiones especiales. Cuando Sofía la vio entrar, inmediatamente supo que había tomado la decisión correcta. Señora Morales, quiero ser honesta con usted, comenzó Sofía después de los saludos iniciales. Mi reputación depende de la calidad de los servicios que ofrezco. Tengo clientes muy exigentes que han comido en los mejores restaurantes del mundo. ¿Está segura de que puede manejar ese nivel de expectativa? Esperanza sonrió con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. Señorita Mendoza, he estado cocinando profesionalmente desde antes de que usted naciera. He servido a presidentes, embajadores y críticos gastronómicos internacionales. La única diferencia es que ahora lo haré bajo mi propio nombre. La seguridad en la voz de Esperanza convenció inmediatamente a Sofía. Durante la siguiente hora discutieron cada detalle del evento. El menú de 5 tiempos, las restricciones dietéticas de los invitados, la presentación y la logística. Esperanza demostró un conocimiento enciclopédico de ingredientes, técnicas y maridajes que impresionó profundamente a la organizadora. Una última pregunta, dijo Sofía al final de la reunión. ¿Cómo es posible que alguien con su nivel de experiencia no sea conocida en el circuito gastronómico local? Esperanza pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Pero el talento real nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado para emerger nuevamente. La búsqueda de recursos. Con el primer contrato asegurado, Esperanza necesitaba actuar rápidamente. Su primer desafío era encontrar una cocina profesional donde pudiera preparar la cena. Su apartamento no tenía el espacio ni el equipo necesario para un evento de esa magnitud. Recordó a Tomás, el dueño de una pequeña cocina industrial que alquilaba espacios a chefs independientes. Había oído hablar de él a través de conversaciones casuales en el mercado. Lo contactó esa misma tarde. Don Tomás, soy Esperanza Morales. Necesito alquilar su cocina para el viernes por la mañana. ¿Para cuántas personas va a cocinar? 20. Pero es un evento de alta calidad. Necesito acceso completo a todos los equipos. Eso cuesta 800 pesos por día, más el 10% de depósito por cualquier daño. Esperanza hizo un cálculo rápido. Con el pago que recibiría de Sofía, podría cubrir estos gastos y aún obtener una ganancia respetable. Perfecto. ¿Cuándo puedo ir a ver las instalaciones? La inspección de la cocina. Al día siguiente, Esperanza visitó las instalaciones de Tomás. La cocina era básica pero funcional. Estufas industriales, hornos de convección, refrigeradores de gran capacidad, y suficiente espacio de preparación. No era el setup sofisticado de El Jardín Dorado, pero era exactamente lo que necesitaba para comenzar. Mientras inspeccionaba cada área, su mente ya estaba organizando el flujo de trabajo. Podía visualizar dónde prepararía cada componente del menú, cómo optimizaría los tiempos de cocción, y cómo mantendría la temperatura y presentación perfecta para cada plato. Esta cocina tiene buen flujo, comentó, más para sí misma que para Tomás. ¿Usted tiene experiencia profesional?, preguntó Tomás, notando cómo Esperanza evaluaba el espacio con ojo experto. Algo de experiencia, respondió modestamente.
¿Puedo hacer una reserva para el jueves también? Necesito tiempo para la preparación. Claro. ¿Va a necesitar ayuda? Conozco algunos cocineros freelance muy buenos. Esperanza consideró la oferta. Podría manejar la preparación sola, pero tener asistencia le permitiría concentrarse en los aspectos más complejos del menú. Sí, me gustaría conocer a sus mejores asistentes, el equipo improvisado. El miércoles, Esperanza conoció a los 2 asistentes que Tomás le había recomendado. Ana, una joven chef recién graduada llena de entusiasmo, y Carlos, un cocinero veterano con 20 años de experiencia en cocinas locales. Señora Morales, dijo Ana después de que Esperanza les explicara el menú. Este nivel de complejidad es impresionante. ¿Realmente va a preparar mole negro desde cero en 2 días? El mole negro requiere tiempo, pero con la organización correcta, es perfectamente factible, respondió Esperanza. Carlos, ¿has trabajado alguna vez con técnicas de sous vide? No personalmente, pero he visto hacerlo. Perfecto. Te enseñaré. Ana, tú te encargarás de las guarniciones y la mise en place. Yo me concentraré en las proteínas principales y las salsas complejas. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza entrenó a su equipo improvisado con una paciencia y autoridad que dejó claro su nivel de experiencia. Ana y Carlos intercambiaron miradas de asombro mientras observaban cómo Esperanza dominaba técnicas que muchos chefs profesionales nunca habían intentado. Las compras estratégicas. El jueves temprano, Esperanza se dirigió al mercado central con una lista meticulosamente planificada. Conocía a muchos de los vendedores de sus años de compras domésticas, pero ahora regresaba como compradora profesional, buscando ingredientes de la más alta calidad. Don Roberto, le dijo al carnicero que había conocido durante años, necesito el mejor corte de cabrito que tenga. Es para un evento importante. ¿Doña Esperanza? ¿Está cocinando profesionalmente otra vez? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Otra vez? Mi papá me contó que usted tenía un restaurante hace años. Decía que era una de las mejores chefs de la ciudad. Esperanza sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Su reputación había sobrevivido décadas de ausencia. Su papá tenía buena memoria. Sí, estoy volviendo a cocinar para eventos especiales. Entonces le voy a dar mi mejor corte. Y por respeto a su papá, que siempre habló bien de usted, le haré un precio especial. Esta escena se repitió en varios puestos. Los vendedores más veteranos recordaban a la chef Esperanza, y su regreso generaba una emoción genuina. Era como si una leyenda local hubiera resucitado. El jueves por la tarde, en la cocina alquilada, Esperanza dirigió la preparación más intensa que había supervisado en años. Ana y Carlos trabajaban bajo su dirección, maravillados por la eficiencia y precisión con que organizaba cada tarea. El secreto, les explicaba mientras preparaba el mole, no está solo en los ingredientes sino en el orden de incorporación y el tiempo exacto de tostado para cada especia. Carlos observaba cómo Esperanza ajustaba los sabores con una precisión que solo viene de décadas de experiencia. Señora, ¿dónde aprendió a cocinar así? La cocina es como un idioma, respondió sin dejar de trabajar. Cuando lo hablas desde niña y lo perfeccionas durante décadas, se convierte en parte de ti. A las 11 de la noche, cuando terminaron la preparación del primer día, tanto Ana como Carlos estaban convencidos de que estaban trabajando con una chef de nivel mundial. La organización, las técnicas, y el conocimiento que Esperanza había demostrado superaban cualquier cosa que hubieran visto antes. La noche de las dudas. Esa noche sola en su apartamento, Esperanza experimentó un momento de pánico. ¿Realmente podría mantener el nivel de excelencia que había prometido? ¿Su edad sería un obstáculo? ¿Qué pasaría si algo salía mal? Pero luego recordó la expresión de asombro en los rostros de Ana y Carlos, la confianza inmediata de Sofía, y el reconocimiento espontáneo de los vendedores del mercado.
No estaba fingiendo ser algo que no era. Estaba regresando a ser quien siempre había sido. Se acercó a la fotografía de Roberto en la mesa de noche. Mañana vuelvo a ser chef, mi amor. Espero que estés orgulloso. El día del evento. El viernes amaneció despejado, como si el universo hubiera conspirizado para que todo saliera perfecto. Esperanza llegó a la cocina a las 6 de la mañana, 2 horas antes que sus asistentes, para hacer los últimos ajustes y verificar que todo estuviera en orden. Cuando Ana y Carlos llegaron, encontraron a Esperanza ya trabajando con una energía y concentración que transformaba completamente el espacio. No era la misma mujer mayor que habían conocido días atrás. Era una chef profesional en su elemento, dominando cada aspecto de la preparación. «Buenos días, equipo», lo saludó sin levantar la vista de la salsa que estaba ajustando. «Tenemos 6 horas para crear una experiencia culinaria que estos invitados recordarán por años. ¿Están listos?» La confianza en su voz era contagiosa. Ana y Carlos se pusieron inmediatamente a trabajar, siguiendo las instrucciones precisas que Esperanza había preparado para cada uno. La ejecución perfecta. Durante las siguientes horas, la cocina se transformó en una máquina perfectamente sincronizada. Esperanza dirigía cada aspecto de la preparación, con una autoridad natural que impresionaba incluso a Tomás, quien ocasionalmente pasaba a verificar que todo estuviera en orden. Nunca había visto a alguien trabajar con tanta precisión, le comentó a Carlos durante un breve descanso. «Es increíble», respondió Carlos. «Maneja esta cocina mejor que chefs que han trabajado aquí durante años». A las 2 de la tarde, cuando los platos principales estaban listos para el transporte, Esperanza revisó cada detalle una última vez. La presentación era impecable, los sabores perfectamente balanceados, y la temperatura ideal. Era el tipo de comida que justificaba los precios más altos de la ciudad. El momento de la verdad. Esa noche, mientras Sofía supervisaba el servicio en la residencia privada donde se realizaba la cena, Esperanza esperaba nerviosamente en su apartamento. Había hecho todo lo que estaba en su poder. Ahora solo quedaba esperar la reacción de los comensales. A las 10:30 de la noche, su teléfono sonó. Era Sofía. «Esperanza, no sé cómo agradecerle. La cena fue un éxito absoluto. Los invitados están preguntando quién fue la chef. Algunos dijeron que era la mejor comida mexicana que habían probado en años. Mi cliente quiere contratarla para su evento anual en diciembre». Esperanza sintió una alegría que no había experimentado en décadas. No era solo el éxito profesional. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que su regreso al mundo culinario no era solo posible, sino inevitable. «Gracias, Sofía. Esto es solo el comienzo. El nuevo rumbo». Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos de la semana, Esperanza se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la anciana invisible que había sido durante años. Ahora era la chef Esperanza Morales, con un futuro lleno de posibilidades. Había dado el primer paso hacia la recuperación de su identidad profesional, y el éxito de este evento le daba la confianza para dar pasos aún más audaces. Su historia estaba comenzando un nuevo capítulo, uno que escribiría completamente bajo sus propios términos. El camino hacia la transformación total había comenzado oficialmente. 3 semanas después del éxito de su primera cena profesional, Esperanza había logrado asegurar 4 eventos más. Su calendario se llenaba gradualmente, y por primera vez en años, se sentía optimista sobre su futuro financiero. Sin embargo, una llamada telefónica el martes por la mañana cambiaría dramáticamente su perspectiva. ¿Es usted Esperanza Morales la que está haciendo catering?, preguntó una voz masculina que no reconoció. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Inspector Ramírez del Departamento de Salud Municipal. Hemos recibido una denuncia anónima sobre servicios de catering operando sin los permisos correspondientes. Necesito verificar si usted cuenta con licencia comercial, certificación sanitaria y registro ante la Secretaría de Hacienda.
El corazón de Esperanza se detuvo por un momento. En su entusiasmo por regresar al mundo culinario, había pasado por alto completamente los aspectos burocráticos del negocio. Durante sus años dirigiendo el Jardín Dorado, Roberto se había encargado de todos estos trámites. Inspector, tengo que ser honesta con usted. Acabo de comenzar este negocio, y no sabía que necesitaba todos esos permisos para hacer catering. Señora Morales, operar sin licencias es una violación seria. Podríamos clausurar inmediatamente sus operaciones y multarla con hasta 50,000 pesos. El peso de la burocracia. Después de la llamada, Esperanza se sentó en su sofá, abrumada por la complejidad de los requisitos legales. El inspector le había explicado que necesitaría al menos 8 permisos diferentes. Licencia de funcionamiento, certificación sanitaria, registro fiscal, permiso de manejo de alimentos, seguro de responsabilidad civil, registro como proveedor de servicios, certificación de sus instalaciones de trabajo, y una fianza de cumplimiento. Cada permiso requería documentación específica, pagos de derechos, inspecciones, y tiempos de espera que podían extenderse por meses. Los costos totales ascendían a más de 15,000 pesos, una suma que representaba la mayoría de sus ahorros restantes. ¿Cómo voy a conseguir todo esto?, murmuró mientras leía la lista interminable de requisitos. Su siguiente evento estaba programado para el siguiente sábado, pero ahora no podía arriesgarse a trabajar sin los permisos apropiados. Llamó a Sofía para explicarle la situación. La organizadora de eventos se mostró comprensiva pero preocupada. Esperanza, entiendo la situación, pero mis clientes no pueden esperar meses para obtener sus eventos. Si no puede garantizar que todo estará legal para el sábado, tendré que buscar otra opción. La investigación exhaustiva. Decidida a no rendirse, Esperanza pasó los siguientes 3 días navegando el laberinto burocrático del gobierno municipal. Sus visitas a diferentes oficinas revelaron la frustrante realidad de un sistema diseñado para desalentar a los pequeños empresarios. En la Secretaría de Desarrollo Económico, le dijeron que necesitaba primero registrarse en Hacienda. En Hacienda le informaron que requería una licencia de funcionamiento municipal. En el municipio, le explicaron que necesitaba una certificación sanitaria. En Salud, le dijeron que no podían inspeccionar sin una dirección comercial registrada. Señora, usted no puede usar una cocina alquilada como dirección comercial, le explicó la funcionaria en la ventanilla de licencias. Necesita un local comercial propio o un contrato de arrendamiento de al menos 1 año. Esperanza se sintió atrapada en un círculo vicioso. Para obtener los permisos necesitaba un local fijo. Pero para justificar el gasto de un local necesitaba ingresos constantes, y para generar ingresos necesitaba los permisos. Frustrada y desesperada, Esperanza tomó una decisión que había estado evitando durante años. Decidió confrontar a Miguel directamente sobre la posibilidad de recuperar su participación en el Jardín Dorado. Si tenía parte de la propiedad del restaurante, podría trabajar legalmente sin necesidad de nuevos permisos. El viernes por la tarde se dirigió al restaurante. Era la primera vez que entraba al establecimiento en más de 5 años. El lugar había cambiado significativamente. Más mesas, decoración más ostentosa, y un ambiente que, aunque elegante, había perdido la calidez íntima que ella había creado originalmente. Miguel la recibió en su oficina con una mezcla de sorpresa e incomodidad. A sus 52 años, había desarrollado la apariencia y los modales de un empresario exitoso, muy diferente del joven agradecido que había recibido el restaurante décadas atrás. Tía Esperanza, ¡qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo? Miguel, necesitamos hablar sobre nuestro acuerdo original. Sabes tan bien como yo que la transferencia del restaurante fue temporal, hasta que yo pudiera estabilizar mi situación financiera. La expresión de Miguel cambió inmediatamente. Tía, han pasado más de 25 años.
El restaurante ha crecido enormemente bajo mi administración. He invertido millones de pesos en mejoras, expansiones y desarrollo de marca. Legalmente, no tienes ningún derecho sobre este negocio. La revelación dolorosa. ¿Cómo puedes decir eso, Miguel? Este restaurante existe porque tu tío y yo sacrificamos todo para construirlo. Te ayudamos cuando no tenías nada, te enseñamos el negocio, y confiamos en ti cuando más lo necesitábamos. Y yo estoy muy agradecido por eso, respondió Miguel, pero su tono se había vuelto frío y calculador. Pero los negocios son negocios. Tú firmaste los documentos de transferencia. No hay ninguna cláusula de reversión en los contratos. El restaurante es mío, legal y legítimamente. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe físico. Durante todos estos años, había mantenido la esperanza de que Miguel respetaría el espíritu de su acuerdo original. Ver la frialdad con que rechazaba cualquier responsabilidad moral la devastó. Además, continuó Miguel, he escuchado que estás tratando de competir conmigo con tu pequeño servicio de catering. Te sugiero que tengas cuidado. Este es un mercado muy competitivo, y yo tengo muchos contactos en la industria. La amenaza implícita en sus palabras era clara. Miguel no solo no la ayudaría, estaba dispuesto a obstaculizar activamente sus esfuerzos por restablecerse profesionalmente. La denuncia anónima. Esa noche, Esperanza comprendió una verdad dolorosa. La denuncia anónima que había llevado al inspector a contactarla probablemente había venido de Miguel. Su sobrino había descubierto su regreso al negocio culinario y había decidido sabotearlo antes de que pudiera convertirse en una amenaza real. La realización la llenó de una mezcla de ira y tristeza. El joven al que había tratado como un hijo, al que había enseñado secretos culinarios familiares, y en quien había confiado su legado más preciado, ahora la veía como una competencia que debía ser eliminada. Se sentó en su cocina, rodeada de los menús que había estado planificando para eventos futuros, y por primera vez desde que había decidido volver a cocinar profesionalmente, se preguntó si había cometido un error terrible. Las cancelaciones en cascada. El lunes siguiente trajo más malas noticias. Sofía la llamó con voz tensa. Esperanza, tengo que darte noticias desagradables. 3 de mis clientes han decidido cancelar sus eventos contigo. Al parecer, alguien les dijo que no tienes las licencias apropiadas y que podrían tener problemas legales si te contratan. ¿Quién les dijo eso? No lo sé exactamente, pero parece que la información viene de alguien en la industria gastronómica local. Alguien con influencia. Esperanza no necesitaba preguntar quién había sido. Miguel había usado su red de contactos para sabotear su negocio antes de que pudiera establecerse. En una semana, había perdido el 70% de sus contratos programados. Con las cancelaciones, Esperanza se encontró en una situación financiera desesperada. Había gastado sus ahorros en ingredientes para eventos que ya no realizaría. Había pagado depósitos por equipos que no necesitaría. Y aún tenía que cubrir los costos de los permisos si quería continuar operando legalmente. Sus finanzas, que habían comenzado a mejorar por primera vez en años, ahora estaban en peor estado que antes de comenzar. Tenía deudas con proveedores, compromisos con sus asistentes Ana y Carlos, y la amenaza constante de multas gubernamentales. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó mientras revisaba sus estados de cuenta. Tenía suficiente dinero para sobrevivir 2 meses más si vivía de manera extremadamente austera, pero no tenía recursos para obtener todos los permisos necesarios y continuar operando. El aislamiento social. Peor que la crisis financiera era el aislamiento social que comenzó a experimentar. Las cancelaciones de eventos habían llegado acompañadas de rumores sobre su legitimidad como chef. En una industria donde la reputación lo es todo, los susurros sobre problemas legales y falta de profesionalismo se extendían rápidamente. Ana y Carlos, aunque le habían expresado su apoyo personal, comenzaron a buscar otras oportunidades de trabajo.
No podían permitirse esperar meses mientras ella resolvía sus problemas burocráticos. Señora Esperanza, le dijo Ana con lágrimas en los ojos. Usted es la mejor chef con quien he trabajado, pero necesito ingresos constantes. Tengo una familia que mantener. Esperanza entendía perfectamente su posición, pero perder a su equipo significaba que, incluso si lograba resolver sus problemas legales, tendría que comenzar de nuevo desde cero. La presión psicológica. Las noches se volvieron las más difíciles. Sola en su apartamento, Esperanza luchaba contra oleadas de duda y desesperación. Había sido ingenua al pensar que podría competir en un mercado dominado por establecimientos con décadas de ventaja. Era realista esperar éxito a su edad, enfrentando obstáculos que habrían desafiado incluso a empresarios jóvenes. Los comentarios crueles de Miguel resonaban en su mente. Este es un mercado muy competitivo. Tal vez tenía razón. Tal vez había sobreestimado sus habilidades y subestimado las realidades del negocio moderno. Su rutina diaria, que durante semanas había estado llena de propósito y energía, se volvió nuevamente monótona y vacía. Los paseos al mercado ya no eran misiones de compra profesional, sino recordatorios dolorosos de oportunidades perdidas. La reflexión profunda. Una noche lluviosa de jueves, mientras escuchaba el agua golpear contra su ventana, Esperanza tuvo una conversación imaginaria con Roberto. ¿Cometí un error, mi amor? ¿Debería haber permanecido en las sombras, aceptando la vida tranquila que había construido? Podía imaginar su respuesta. Esperanza. Los errores solo son fracasos si nos rendimos ante ellos. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. Pero las palabras reconfortantes no cambiaban la realidad de su situación. Estaba prácticamente sin dinero, sin clientes, sin equipo, y enfrentando un sistema burocrático hostil mientras un competidor poderoso trabajaba activamente para sabotear sus esfuerzos. El punto de quiebre. El viernes por la mañana, Esperanza recibió la llamada final que amenazaba con destruir completamente sus esperanzas. Era el inspector Ramírez nuevamente. Señora Morales, hemos recibido otra denuncia. Esta vez alguien reportó que usted sigue operando sin licencias. Si no me proporciona evidencia de que ha cesado todas las actividades comerciales, inmediatamente, procederemos con las multas y posibles acciones legales. Inspector, le aseguro que cancelé todos mis eventos. No he cocinado profesionalmente desde nuestra última conversación. Eso espero, señora. Pero tenga en cuenta que estaremos monitoreando la situación de cerca. Después de colgar, Esperanza se quedó inmóvil durante varios minutos. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de quiebre. Podía rendirse ahora, aceptar la derrota, y regresar a su vida anterior de invisibilidad y resignación. O podía encontrar una manera de superar estos obstáculos aparentemente insurmontables. La determinación renovada. Esa tarde, mientras organizaba los papeles relacionados con su negocio fracasado, Esperanza encontró una nota que había escrito durante sus primeros días de planificación. El éxito no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la capacidad de superarlos. Sus propias palabras la confrontaron con una verdad fundamental. Había enfrentado desafíos mucho mayores en el pasado. La enfermedad de Roberto, la pérdida de su restaurante, décadas de lucha financiera. Había sobrevivido a todo eso y había encontrado la fuerza para reconstruir su vida una vez más. Miguel podía tener poder e influencia, pero ella tenía algo que él nunca podría quitarle: talento genuino, décadas de experiencia, y la determinación que viene de haber perdido todo y haberse levantado de nuevo. Los obstáculos eran reales y formidables, pero no eran permanentes. Era hora de encontrar una nueva estrategia, una forma diferente de alcanzar sus objetivos. Su historia estaba lejos de terminar, y estos reveses serían simplemente otro capítulo en su eventual triunfo. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. 3 días después de su último revés, mientras Esperanza caminaba sin rumbo por el parque central tratando de aclarar sus pensamientos,
Se encontró con una persona que cambiaría completamente su perspectiva sobre los obstáculos que enfrentaba. Sentada en una banca, compartiendo migajas de pan con las palomas, estaba doctora Patricia Vega, una mujer de unos 60 años que Esperanza había visto ocasionalmente en la biblioteca. ¿No es usted la señora que siempre lee los libros de cocina en la biblioteca?, le preguntó Patricia con una sonrisa amable. Sí, soy Esperanza Morales. ¿Y usted es? Patricia Vega. Soy abogada especializada en Derecho Comercial, aunque oficialmente estoy jubilada. He notado que últimamente parece preocupada. ¿Todo está bien? Algo en la manera cálida pero directa de Patricia invitó a Esperanza a abrirse. Durante la siguiente hora le contó toda su historia. El restaurante perdido, su regreso al mundo culinario, los obstáculos burocráticos, y la traición de Miguel. Patricia escuchó con atención, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre contratos, fechas, y procedimientos legales. Cuando Esperanza terminó, la abogada tenía una expresión pensativa. Esperanza, creo que hay varias cosas que no entiendes completamente sobre tu situación legal. ¿Te gustaría que revisara tus documentos? Sin costo, por supuesto. Considéralo un favor entre amigas. El análisis legal revelador. Al día siguiente, en el modesto estudio de Patricia, Esperanza descubrió información que cambiaría todo su entendimiento sobre su situación. La abogada había pasado la noche revisando los documentos que Esperanza guardaba en su caja de metal bajo la cama. Esperanza, tengo noticias extraordinarias, comenzó Patricia con emoción contenida. Los documentos de transferencia que firmaste con Miguel contienen varias cláusulas que él aparentemente ha ignorado durante años. ¿Qué tipo de cláusulas? Primero, la transferencia incluye una cláusula de reversión automática en caso de que el beneficiario no cumpla con ciertas obligaciones específicas hacia el transferente original. Miguel debía haberte pagado una pensión mensual que claramente nunca te dio. Esperanza se quedó sin aliento. Eso significa que técnicamente, Miguel ha estado en violación del contrato desde el primer mes. Pero hay más. El acuerdo establece que mantienes un 30% de participación permanente en el negocio, independientemente de la transferencia operacional. Patricia continuó explicando que los documentos también incluían provisiones para el uso del nombre comercial, acceso a recetas originales, y derechos de consultoría que Miguel había violado sistemáticamente. ¿Por qué nadie me explicó esto antes? Porque estos documentos fueron redactados de manera muy sofisticada. Tu esposo Roberto claramente tenía excelente asesoría legal. Sospecho que Miguel nunca los leyó completamente, o esperaba que tú nunca los ejercerías. La estrategia de recuperación. Durante las siguientes 2 semanas, Patricia se convirtió en la mentora legal que Esperanza nunca supo que necesitaba. Juntas desarrollaron una estrategia multifacética para recuperar tanto sus derechos legales como su posición en el mercado culinario. No vamos a confrontar a Miguel directamente todavía, explicó Patricia. Primero, vamos a establecer tu legitimidad comercial independiente, y luego usaremos esa fortaleza para negociar desde una posición de poder. El primer paso era resolver el problema de los permisos comerciales. Patricia conocía a varios funcionarios municipales de sus años de práctica legal, y entendía exactamente cómo navegar el sistema burocrático eficientemente. El truco, le explicó a Esperanza, no es evitar la burocracia, sino entender su lógica interna y trabajar con ella en lugar de contra ella. Patricia acompañó a Esperanza a las oficinas gubernamentales, pero esta vez con documentación perfectamente preparada, y conocimiento específico de qué funcionario podía resolver cada problema. Lo que había tomado días de frustración ahora se resolvía en horas de trabajo estratégico. Mientras resolvían los aspectos legales, Patricia introdujo a Esperanza a una red de profesionales jubilados que se reunían informalmente para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. El grupo incluía un contador, un especialista en marketing,
un chef de repostería, y varios empresarios exitosos. Esperanza, le dijo Patricia durante su primera reunión con el grupo, quiero presentarte a personas que entienden los desafíos de reconstruir una carrera después de los 60. La recepción fue cálida e inmediata. Cada miembro del grupo tenía su propia historia de reinvención profesional, y todos reconocieron inmediatamente el valor y la experiencia que Esperanza aportaba. Don Fernando, el contador del grupo, ofreció manejar gratuitamente todos los aspectos fiscales de su negocio. He estado jubilado 3 años y extraño la complejidad de los números. Sería un placer ayudarte a estructurar tu empresa correctamente desde el principio. Maestra Elena, la especialista en marketing, tenía una perspectiva diferente. Esperanza, tu historia es tu ventaja competitiva más grande. No estás compitiendo solo con tu comida, estás ofreciendo autenticidad y experiencia que los chefs jóvenes no pueden replicar. El aprendizaje de nuevas habilidades. Con el apoyo de su nueva red, Esperanza comenzó a aprender aspectos del negocio que había delegado completamente durante sus años dirigiendo El Jardín Dorado. Elena le enseñó sobre marketing digital, redes sociales y branding personal. Mira, Esperanza, le explicó Elena mientras le mostraba ejemplos en su laptop. Los clientes modernos no solo compran comida, compran historias, experiencias y conexión emocional. Tu historia de décadas de experiencia culinaria es exactamente lo que el mercado valora ahora. Juntas desarrollaron una estrategia de comunicación que posicionaba a Esperanza no como una competidora más, sino como una maestra culinaria, con décadas de conocimiento auténtico. En lugar de tratar de imitar a establecimientos más jóvenes, destacarían exactamente lo que la hacía única. Don Fernando le enseñó sobre estructura corporativa moderna, optimización fiscal y planificación financiera estratégica. Esperanza, cuando recuperes tu participación en El Jardín Dorado, vas a necesitar entender exactamente cómo manejar esos ingresos de manera inteligente. La transformación digital. Uno de los aspectos más desafiantes pero emocionantes del proceso de aprendizaje fue la inmersión de Esperanza en el mundo digital. A sus 72 años, tuvo que aprender sobre websites, redes sociales, sistemas de reservación en línea y marketing digital. Es como aprender un idioma completamente nuevo, le confesó a Patricia durante una de sus sesiones de tutoría. Exactamente, respondió Elena, pero piénsalo como una nueva técnica culinaria. Una vez que entiendes los principios básicos, puedes adaptarlos a tu estilo personal. Con paciencia extraordinaria, Elena le enseñó a usar Instagram para mostrar sus creaciones culinarias, LinkedIn para establecer conexiones profesionales, y Facebook para construir una comunidad alrededor de su marca personal. Los primeros intentos de Esperanza con la tecnología fueron torpes, pero su determinación era inquebrantable. Cada día dedicaba 2 horas a practicar estas nuevas habilidades, tratándolas con la misma seriedad que había aplicado a perfeccionar técnicas culinarias décadas atrás. La reconstrucción de la reputación. Con sus permisos legales finalmente en orden y una estrategia de marketing clara, Esperanza comenzó a reconstruir su reputación profesional de manera sistemática. En lugar de buscar eventos grandes inmediatamente, se enfocó en pequeñas oportunidades que le permitirían demostrar su excelencia sin riesgo. Patricia le consiguió su primer contrato post-crisis, una pequeña reunión familiar de abogados donde podría cocinar para 20 personas. No es glamoroso, admitió Patricia, pero estos abogados son muy influyentes y tienen criterios exigentes para la comida. Esperanza preparó para este evento como si fuera la cena más importante de su carrera. Cada plato fue una demostración de técnica impecable, sabores auténticos y presentación sofisticada. Los invitados no solo quedaron impresionados, varios le pidieron inmediatamente sus datos de contacto. ¿Realmente preparó usted sola toda esta comida?, le preguntó una de las abogadas. Esto está al nivel de los mejores restaurantes de la ciudad. El éxito de la cena de abogados creó un efecto dominó que Esperanza no había anticipado.
Los contactos de Patricia comenzaron a recomendar sus servicios dentro de sus propios círculos profesionales. A diferencia de sus intentos anteriores de construir clientela, ahora tenía el respaldo de personas respetadas que vouchers por su calidad. Dr. Raúl Mendoza, un médico que había asistido a la cena, la contactó para el evento de retiro de su clínica. Doctora Vega me dijo que usted es la mejor chef privada de la ciudad. Mi evento es importante para mí, y necesito estar seguro de que la comida será excepcional. Esperanza aceptó el contrato con nueva confianza. Tenía todos sus permisos en orden, un sistema de contabilidad profesional gracias a don Fernando, y una estrategia de comunicación clara gracias a Elena. Más importante aún, tenía una red de apoyo que la respaldaba tanto profesional como emocionalmente. La innovación estratégica. Con su reputación estabilizándose, Esperanza comenzó a innovar en formas que la diferenciaran definitivamente de la competencia. Elena le había sugerido desarrollar un concepto único que ningún otro chef local pudiera replicar. ¿Cuál es tu ventaja competitiva más grande?, le preguntó Elena durante una de sus sesiones de estrategia. Mi conocimiento de recetas tradicionales que nadie más conoce, respondió Esperanza sin dudar. Perfecto. Entonces desarrollemos cenas de memoria. Eventos donde no solo cocinas, sino que cuentas las historias detrás de cada plato. Los clientes obtendrán comida excepcional y una experiencia cultural auténtica. El concepto fue revolucionario en su simplicidad. Esperanza combinaría su cocina extraordinaria con narrativas sobre la historia culinaria de la región, técnicas ancestrales y anécdotas personales de sus décadas de experiencia. Era algo que ningún chef más joven podría replicar porque requería décadas de conocimiento vivido. El primer cena de memoria. La primera cena de memoria se realizó en la casa de Patricia para un grupo selecto de 12 invitados. Esperanza había diseñado un menú de 7 tiempos, cada uno acompañado de una historia específica sobre su origen, técnica o significado cultural. Este mole negro, explicó mientras servía el plato principal, requiere 31 ingredientes diferentes y 3 días de preparación. Mi abuela me enseñó la receta cuando tenía 15 años, pero no me permitió hacerlo sola hasta que cumplí 25. Decía que el mole negro solo resultaba perfecto cuando las manos tenían la sabiduría de la experiencia. Los invitados estaban cautivados no solo por la comida extraordinaria, sino por las historias que la acompañaban. Era una experiencia completamente diferente a cualquier cena en restaurante. Esto es arte, comentó uno de los invitados. No solo estamos comiendo. Estamos participando en la preservación de la cultura culinaria. La demanda creciente. El concepto de cenas de memoria se volvió tan popular, que Esperanza comenzó a recibir solicitudes de reservación con meses de anticipación. Los clientes no solo repetían, traían amigos y recomendaban activamente sus servicios. Elena documentó cuidadosamente cada evento, creando contenido digital que mostraba tanto la comida como las reacciones genuinas de los invitados. Las redes sociales de Esperanza comenzaron a ganar seguidores orgánicamente, sin necesidad de publicidad pagada. Mira estos comentarios, le mostró Elena durante una de sus reuniones semanales. Los clientes no solo hablan de la comida, hablan de cómo la experiencia los conectó con sus propias memorias familiares y tradiciones. Don Fernando también tenía buenas noticias. Tus ingresos mensuales han superado consistentemente tus gastos durante 3 meses consecutivos. Es hora de comenzar a planificar la expansión, la preparación para el siguiente nivel. Con su negocio estabilizado y creciendo, Patricia sugirió que era momento de abordar la situación con Miguel desde una posición de fortaleza. Has demostrado que puedes tener éxito independientemente de El Jardín Dorado. Ahora es tiempo de reclamar lo que legalmente te corresponde. Esperanza había cambiado dramáticamente durante estos meses de crecimiento.
Ya no era la mujer desesperada que había suplicado ayuda a Miguel. Ahora era una empresaria respetada con clientes leales, ingresos estables, y el respaldo de profesionales influyentes. ¿Estás lista para la siguiente fase?, le preguntó Patricia. Más que lista, respondió Esperanza con una convicción que habría sido imposible meses atrás. He aprendido que no necesito el jardín dorado para tener éxito, pero eso no significa que voy a permitir que Miguel siga violando nuestro acuerdo. La transformación completa. Esa noche, mientras revisaba las reservaciones para los próximos 2 meses, Esperanza reflexionó sobre su transformación. Había comenzado esta jornada tratando de recuperar su pasado, pero en el proceso había creado algo completamente nuevo y potencialmente más valioso. Tenía habilidades que no poseía en sus años como propietaria de restaurante, conocimiento legal, competencia digital, estrategias de marketing modernas, y una red de apoyo profesional sólida. Más importante aún, tenía una confianza en sí misma que se basaba no en el éxito pasado, sino en logros recientes y capacidades comprobadas. La fase de aprendizaje y crecimiento había terminado. Esperanza Morales estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera a continuación. Armada con conocimiento, experiencia y una determinación forjada por la adversidad superada. Era hora de la confrontación final. Un miércoles por la mañana, Elena llegó al apartamento de Esperanza con una expresión de emoción contenida y una carpeta llena de documentos. Esperanza, acaba de presentarse la oportunidad que hemos estado esperando, anunció mientras se sentaba en la mesa del comedor. ¿Qué tipo de oportunidad? El Festival Gastronómico Internacional de San Cristóbal. Es el evento culinario más prestigioso de la región, se celebra cada 5 años, y este año cae exactamente en 2 meses. 24 chefs de toda Latinoamérica competirán durante 3 días frente a jueces internacionales y más de 5.000 asistentes. Esperanza sintió una mezcla de emoción y terror. Conocía ese festival. Durante sus años como propietaria de El Jardín Dorado, había soñado con participar, pero nunca había tenido la confianza suficiente para aplicar. Elena, eso suena increíble, pero ¿no crees que es demasiado pronto? Apenas llevo 6 meses reconstruyendo mi carrera. Esperanza, escúchame. Miguel va a participar representando El Jardín Dorado. Va a usar tus recetas, técnicas que tú le enseñaste, y probablemente va a recibir todo el crédito por décadas de innovación culinaria que realmente te pertenecen. La revelación golpeó a Esperanza como un rayo. Durante años había visto a Miguel recibir reconocimiento por creaciones que originalmente habían sido suyas, pero verlo competir internacionalmente con su legado culinario, presentándose como el creador original de técnicas que ella había desarrollado, era intolerable. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Elena desplegó los documentos sobre la mesa. Cada chef debe presentar 3 categorías. Platillo tradicional con innovación contemporánea, creación original con ingredientes locales, y un menú completo de 5 tiempos para 12 jueces. Todo debe ser preparado en vivo, sin asistentes, en un tiempo límite de 6 horas. La decisión audaz. Esperanza estudió cuidadosamente los requisitos durante el resto del día. Era una competencia diseñada para chefs en la cúspide de sus carreras, con años de experiencia en competencias internacionales. Ella sería, por mucho, la participante de mayor edad, y la única sin un restaurante establecido como respaldo. Pero también se dio cuenta de algo crucial. Tenía ventajas que ningún otro competidor poseía. Décadas de experiencia práctica, conocimiento de técnicas tradicionales que la mayoría de chefs jóvenes habían olvidado, y una creatividad refinada por años de adaptación y supervivencia. Esa noche llamó a Patricia para discutir la decisión. Patricia, si participo en este festival y tengo éxito, ¿crees que fortalecería mi posición legal contra Miguel? Absolutamente. Si puedes demostrar públicamente que eres la verdadera innovadora culinaria detrás de las técnicas que él usa,
tendríamos evidencia poderosa de que has sido la mente creativa real detrás del éxito de El Jardín Dorado. Entonces voy a hacerlo. ¿Estás segura? Es un riesgo enorme. Si no te va bien, Miguel podría usar eso para argumentar que nunca fuiste realmente capaz de competir a su nivel. Patricia, he pasado 25 años viviendo en las sombras mientras alguien más recibe crédito por mi trabajo. Es hora de reclamar mi lugar. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de la vida reciente de Esperanza. Convirtió su apartamento en un laboratorio culinario, experimentando con combinaciones de sabores, perfeccionando presentaciones, y desarrollando técnicas que nadie más en la competencia podría replicar. Su red de apoyo se movilizó completamente para ayudarla. Don Fernando manejó todos los aspectos logísticos y financieros de su participación. Elena desarrolló una estrategia de comunicación para documentar su preparación y generar expectativas sobre su participación. Patricia se encargó de revisar todos los aspectos legales y contractuales del festival. Para el platillo tradicional con innovación contemporánea, Esperanza eligió crear una versión revolucionaria del mole negro que había perfeccionado durante décadas. Su innovación consistía en una técnica de fermentación controlada que intensificaba los sabores tradicionales sin traicionar la esencia del platillo original. Nadie más en esa competencia va a entender la química detrás de esta fermentación, le explicó a Elena mientras documentaba el proceso. Estas son técnicas que aprendí de mi abuela y perfeccioné durante 50 años de experimentación. El entrenamiento bajo presión. Patricia organizó una serie de competencias de práctica, donde Esperanza cocinaba bajo presión de tiempo frente a observadores críticos. Cada sesión simulaba las condiciones exactas del festival, 6 horas, sin asistentes, frente a jueces que evaluaban cada aspecto de su técnica y presentación. Las primeras sesiones fueron desastrosas. Esperanza, acostumbrada a trabajar a su propio ritmo en un ambiente controlado, luchaba con la presión del tiempo y la intensidad de la observación constante. Sus manos, normalmente seguras y precisas, temblaban bajo la presión. No puedo hacerlo, le confesó a Patricia después de una sesión particularmente difícil donde había fallado en completar uno de sus platillos a tiempo. Tal vez tengas razón. Tal vez soy demasiado vieja para este nivel de competencia. Esperanza, respondió Patricia firmemente. Lo que estás experimentando no es incompetencia. Es miedo. Miedo de que te juzguen, miedo de fallar públicamente, miedo de confirmar las dudas que has tenido sobre ti misma durante años. Pero el miedo se supera con práctica y determinación. La revelación técnica. Durante su 5ª sesión de práctica, algo extraordinario sucedió. Esperanza había estado luchando con el tiempo límite para su menú de 5 tiempos cuando de repente, todo hizo clic. Su cuerpo recordó la memoria muscular de décadas dirigiendo cocinas bajo presión extrema. Sus movimientos se volvieron fluidos y eficientes, sus decisiones instantáneas y precisas. Completó el menú completo con 20 minutos de sobra, y la calidad de cada plato superó cualquier cosa que había preparado durante las sesiones anteriores. ¿Qué pasó?, le preguntó Elena, quien había estado documentando la transformación. Recordé quién soy realmente, respondió Esperanza con una sonrisa de satisfacción profunda. No soy una principiante tratando de demostrar algo. Soy una chef con 50 años de experiencia que temporalmente había olvidado su verdadero nivel. Elena capturó ese momento en video, y cuando lo revisaron juntas esa noche pudieron ver claramente la transformación. En los primeros 4 minutos del video, Esperanza se movía tentativa e insegura. Pero en el minuto 5, se convertía en una fuerza de la naturaleza culinaria, dominando cada aspecto de la preparación con una autoridad que era imposible de fingir. Con solo 2 semanas antes del festival, Patricia sugirió una estrategia que inicialmente aterrorizó a Esperanza.
visitar el Jardín Dorado, para observar las técnicas que Miguel había desarrollado usando sus enseñanzas originales. ¿Estás loca? ¿Quieres que vaya a espiar a mi propia competencia? No a espiar, Esperanza, a reclamar tu lugar. Quiero que veas con tus propios ojos cómo está usando tus técnicas, para que durante la competencia puedas demostrar que eres la fuente original de esas innovaciones. La visita fue una experiencia surrealista. Esperanza, ahora vestida elegantemente y acompañada por Patricia como si fueran clientas normales, observó durante 2 horas cómo funcionaba su antiguo restaurante. Miguel había expandido considerablemente el lugar, pero las bases culinarias seguían siendo reconociblemente suyas. Más revelador aún, pudo observar a Miguel en la cocina abierta. Sus técnicas eran competentes pero mecánicas, ejecutando procedimientos que claramente había aprendido pero no había creado. Faltaba la intuición creativa que solo viene de décadas de experimentación personal. «Mira cómo prepara esa salsa», le susurró a Patricia. «Está siguiendo los pasos correctos, pero no entiende por qué cada paso es necesario. Es la diferencia entre alguien que sigue una receta y alguien que creó la receta». La intimidación psicológica. 3 días antes del festival, Miguel descubrió que Esperanza participaría en la competencia. Su reacción fue inmediata y calculada, una campaña de intimidación psicológica diseñada para socavar su confianza. ¿Has visto las noticias gastronómicas de hoy?, le preguntó Elena con preocupación cuando llegó al apartamento de Esperanza. En la portada de la revista culinaria más importante de la región, había una entrevista con Miguel titulada «El chef Miguel Morales responde a desafíos de competencia amateur». En el artículo Miguel no mencionaba a Esperanza por nombre, pero describía con condescendencia a ciertos participantes sin experiencia en competencias internacionales que podrían estar sobreestimando sus habilidades. «Esto es una declaración de guerra», murmuró Patricia después de leer el artículo completo. Pero para sorpresa de ambas, Esperanza reaccionó con calma y determinación en lugar de ansiedad. «Perfecto. Ahora todo el mundo va a estar observando para ver si la amateur puede competir con el profesional establecido». No podría haber pedido mejor motivación. La preparación final. La noche anterior al festival, Esperanza realizó una ceremonia personal que había desarrollado durante sus años dirigiendo el Jardín Dorado. Organizó todos sus ingredientes, afiló personalmente cada cuchillo, y mentalmente repasó cada movimiento que haría durante la competencia. Patricia y Elena la acompañaron, entendiendo instintivamente que este era un momento sagrado para ella. «Esperanza», dijo Patricia suavemente, «independientemente de lo que pase mañana, ya has ganado. Has demostrado que puedes reconstruir tu carrera, competir al más alto nivel, y enfrentar tus miedos más profundos». «No», respondió Esperanza con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Todavía no he ganado. Mañana es cuando realmente gano. Mañana es cuando el mundo ve quién es Esperanza Morales realmente. Cómo está usando tus técnicas, para que durante la competencia puedas demostrar que eres la fuente original de esas innovaciones». La visita fue una experiencia surrealista. Esperanza, ahora vestida elegantemente y acompañada por Patricia como si fueran clientas normales, observó durante 2 horas cómo funcionaba su antiguo restaurante. Miguel había expandido considerablemente el lugar, pero las bases culinarias seguían siendo reconociblemente suyas. Más revelador aún, pudo observar a Miguel en la cocina abierta. Sus técnicas eran competentes pero mecánicas, ejecutando procedimientos que claramente había aprendido pero no había creado. Faltaba la intuición creativa que solo viene de décadas de experimentación personal. «Mira cómo prepara esa salsa», le susurró a Patricia. «Está siguiendo los pasos correctos, pero no entiende por qué cada paso es necesario. Es la diferencia entre alguien que sigue una receta y alguien que creó la receta».
La intimidación psicológica. 3 días antes del festival, Miguel descubrió que Esperanza participaría en la competencia. Su reacción fue inmediata y calculada. Una campaña de intimidación psicológica diseñada para socavar su confianza. ¿Has visto las noticias gastronómicas de hoy?, le preguntó Elena con preocupación cuando llegó al apartamento de Esperanza. En la portada de la revista culinaria más importante de la región, había una entrevista con Miguel titulada "El chef Miguel Morales responde a desafíos de competencia amateur". En el artículo Miguel no mencionaba a Esperanza por nombre, pero describía con condescendencia a ciertos participantes sin experiencia en competencias internacionales que podrían estar sobreestimando sus habilidades. «Esto es una declaración de guerra», murmuró Patricia después de leer el artículo completo. Pero para sorpresa de ambas, Esperanza reaccionó con calma y determinación en lugar de ansiedad. «Perfecto. Ahora todo el mundo va a estar observando para ver si la amateur puede competir con el profesional establecido». No podría haber pedido mejor motivación. La preparación final. La noche anterior al festival, Esperanza realizó una ceremonia personal, que había desarrollado durante sus años dirigiendo el Jardín Dorado. Organizó todos sus ingredientes, afiló personalmente cada cuchillo, y mentalmente repasó cada movimiento que haría durante la competencia. Patricia y Elena la acompañaron entendiendo instintivamente que este era un momento sagrado para ella. «Esperanza», dijo Patricia suavemente, «independientemente de lo que pase mañana, ya has ganado. Has demostrado que puedes reconstruir tu carrera, competir al más alto nivel, y enfrentar tus miedos más profundos». «No», respondió Esperanza con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Todavía no he ganado. Mañana es cuando realmente gano. Mañana es cuando el mundo ve quién es Esperanza Morales realmente». Después de la ceremonia de premiación, Miguel se acercó a Esperanza en privado. Su rostro mostraba una mezcla de frustración, humillación, y por primera vez en décadas, respeto genuino. «Esperanza, yo no sabía que aún tenías este nivel». «Miguel, nunca perdí este nivel. Simplemente me mantuve alejada mientras tú construías tu carrera usando lo que yo te había enseñado. Pero ahora el mundo sabe quién es la verdadera chef en esta familia. ¿Qué quieres de mí?». Esperanza había esperado este momento durante meses. Con Patricia a su lado, tenía todos los documentos legales necesarios para reclamar su participación en el Jardín Dorado. Pero su victoria en el festival había cambiado su perspectiva completamente. «Miguel, ya no necesito recuperar el restaurante. He demostrado que puedo crear algo aún mejor desde cero. Pero sí quiero que respetes nuestro acuerdo original y me pagues las regalías que me debes por las recetas y técnicas que sigues usando». «¿Y si me niego?». Patricia intervino. «Miguel, después de lo que acaba de pasar aquí, si obligamos a tu tía a llevarte a corte, no solo perderías legalmente, sino que tu reputación quedaría completamente destruida. Todo el mundo ahora sabe que Esperanza es la verdadera innovadora culinaria. La resolución y nueva realidad». 3 semanas después del festival, Esperanza firmó un acuerdo con Miguel, que le otorgaba regalías mensuales, por el uso de sus recetas originales, reconocimiento oficial como cofundadora de El Jardín Dorado, y derechos para usar el nombre, Chef Esperanza Morales, fundadora de El Jardín Dorado, en todos sus emprendimientos futuros. Pero más importante que el acuerdo legal, era la transformación personal que había experimentado. Ya no era una mujer viviendo en las sombras de su pasado, sino una chef reconocida internacionalmente con un futuro lleno de posibilidades. Las ofertas llegaron inmediatamente después de su victoria. Invitaciones para abrir restaurantes en ciudades principales. Contratos para libros de cocina. Oportunidades de televisión. Y solicitudes de colaboración con chefs famosos de todo el mundo. El nuevo capítulo.
6 meses después del festival, Esperanza abrió Cocina Esperanza, no un restaurante tradicional, sino un concepto revolucionario que combinaba cenas íntimas, estilo memoria, con clases de cocina para chefs profesionales, que querían aprender técnicas tradicionales auténticas. Su fama se había extendido internacionalmente. Revistas gastronómicas la presentaban como la chef que redefinió lo que significa la maestría culinaria. Y universidades culinarias la invitaban a dar conferencias sobre tradición e innovación. Pero tal vez el cambio más significativo era interno. Esperanza había recuperado no solo su identidad profesional, sino su autoestima, su propósito, y su lugar en el mundo. El legado verdadero. Una tarde, mientras preparaba una cena de memoria, para un grupo de chefs internacionales visitantes, Esperanza reflexionó sobre su jornada. Había comenzado como una anciana invisible. Había enfrentado traición, obstáculos aparentemente insurmontables, y dudas profundas sobre su propio valor. Pero a través de determinación, aprendizaje continuo, y la negativa a aceptar las limitaciones que otros le habían impuesto, había no solo recuperado su lugar en el mundo culinario, sino que había creado algo completamente nuevo y más valioso que lo que había perdido. La verdadera victoria, le dijo a Patricia durante una de sus cenas semanales, no fue ganar la competencia o recuperar el dinero de Miguel. Fue recordar que nunca es demasiado tarde para reclamar quién realmente eres. Patricia sonrió. Y demostrar que la autenticidad siempre supera a la imitación, sin importar cuánto tiempo tome. Esperanza Morales había completado su transformación. De una mujer olvidada a una leyenda culinaria reconocida. Su historia se había convertido en inspiración para miles de personas que habían perdido la esperanza de poder reinventar sus vidas después de los 60 años. El restaurante El Jardín Dorado seguía siendo exitoso, pero ahora todos sabían quién había sido realmente la mente creativa detrás de su fundación. Y Esperanza había creado algo aún más valioso. Un legado de perseverancia, autenticidad, y la demostración de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de tu vida. Su jornada había terminado, pero su verdadera historia apenas comenzaba. Miguel, claramente presionado por el desempeño superior de Esperanza, comenzó a cometer errores más obvios. Su segundo platillo, aunque bien ejecutado, carecía de la originalidad y profundidad cultural que caracterizaba el trabajo de su oponente. Pero la verdadera prueba vendría en la tercera ronda, el menú completo de 5 tiempos para 12 jueces, todo preparado simultáneamente en las últimas 2 horas de la competencia. Esperanza había planificado esta fase como una demostración total de su maestría culinaria. Cada plato representaba una década diferente de su carrera, desde sus primeros años experimentando con su abuela hasta las innovaciones más recientes que había desarrollado durante su regreso al mundo culinario. El primer tiempo fue una sopa que había creado durante sus primeros años de matrimonio con Roberto. El segundo, una ensalada que representaba su época de abundancia dirigiendo el Jardín Dorado. El tercero, un platillo de pescado que simbolizaba sus años de lucha y adaptación. El cuarto, una carne que representaba su resurgimiento reciente. Y el quinto, un postre que miraba hacia el futuro. Mientras trabajaba en los 5 platillos simultáneamente, Esperanza entró en un estado de concentración que trascendía la competencia. Era como si estuviera canalizando 50 años de experiencia culinaria en una sola demostración de maestría. Los espectadores en las gradas habían dejado de hablar, fascinados por la precisión y fluidez con que manejaba la preparación más compleja de toda la competencia. Incluso los otros competidores habían comenzado a observar su trabajo, reconociendo que estaban presenciando algo extraordinario. Miguel, por el contrario, se veía cada vez más desesperado.
Sus intentos de igualar la complejidad técnica de Esperanza lo habían llevado a sobreestimar sus habilidades. Y ahora luchaba para completar incluso una versión simplificada del menú que había planificado. 30 minutos restantes, anunció el juez principal. Esperanza continuó trabajando con la misma calma metodical que había mantenido durante toda la competencia. Cada plato estaba progresando exactamente según su plan, con tiempos calculados al minuto para que todos estuvieran listos simultáneamente. En los últimos 10 minutos, mientras otros competidores corrían frenéticamente para completar sus platillos, Esperanza comenzó la fase de presentación final. Cada plató fue plateado con una precisión artística que reflejaba décadas de experiencia, pero también una creatividad que había florecido completamente durante estos meses de redescubrimiento personal. «¡Tiempo!», gritó el juez principal exactamente a las 3 de la tarde. Esperanza levantó las manos con una sonrisa serena. Sus 5 platillos estaban perfectamente terminados, cada uno representando no solo excelencia técnica, sino también una historia personal profunda. Miguel, visiblemente agotado, había logrado completar solo 4 de sus 5 platillos, y la calidad era notablemente inferior a su trabajo normal. La degustación por parte de los jueces fue un evento en sí mismo. Cada plato de Esperanza generaba comentarios de admiración y preguntas técnicas detalladas. Los jueces internacionales, que habían probado la cocina de los mejores chefs del mundo, reconocían claramente que estaban experimentando algo único. «Señora Morales», dijo la juez principal, una chef francesa con 3 estrellas Michelin, «en mis 30 años evaluando competencias internacionales, rara vez he experimentado una combinación tan perfecta de técnica, creatividad y autenticidad cultural. Su menú no solo es técnicamente impecable, cuenta una historia que trasciende la comida». Los otros jueces asintieron en acuerdo unánime. Era claro que Esperanza había no solo ganado la competencia, sino que había redefinido lo que significaba ser un chef maestro. Cuando se anunciaron los resultados, la multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos. Esperanza Morales, la mujer de 72 años que había regresado al mundo culinario después de décadas de ausencia, había ganado el Festival Gastronómico Internacional de San Cristóbal por unanimidad de los jueces. Miguel, que había terminado en 7º lugar, se acercó a felicitarla con una expresión de respeto genuino mezclado con vergüenza. «Tía Esperanza, siempre supe que eras extraordinaria, pero nunca me di cuenta de cuánto había aprendido de ti hasta hoy». «Miguel», respondió Esperanza con una gracia que sorprendió incluso a ella misma, «creo que es hora de que hablemos seriamente sobre nuestro futuro». Las semanas siguientes al festival trajeron cambios que Esperanza nunca había imaginado. Las ofertas de trabajo llegaron de restaurantes internacionales, cadenas de televisión querían documentar su historia, y editores de libros de cocina competían por los derechos de sus recetas. Pero la transformación más significativa fue personal. Patricia había usado la victoria pública de Esperanza para renegociar completamente su relación con Miguel. Enfrentado con evidencia irrefutable de que había estado operando un restaurante basado en el trabajo de alguien más, Miguel aceptó reestructurar la propiedad de El Jardín Dorado. El nuevo acuerdo establecía a Esperanza como directora culinaria ejecutiva con 45% de participación en el restaurante, mientras Miguel mantenía las operaciones diarias con 55%. Más importante aún, todas las recetas y técnicas innovadoras serían oficialmente acreditadas a Esperanza, restaurando su lugar legítimo en la historia culinaria local. «No es solo justicia», le explicó Patricia mientras revisaban los documentos finales. «Es reconocimiento de que nunca perdiste tu lugar en el mundo culinario, solo habías sido temporalmente invisible». Esperanza decidió mantener su servicio independiente de cenas de memoria, mientras también trabajaba en el restaurante.
La combinación le permitía expresar tanto su lado innovador como su pasión por preservar tradiciones culinarias. Su primera cena de memoria después del festival se realizó en el jardín principal de El Jardín Dorado, con una lista de espera de 6 meses. Los comensales no solo querían experimentar su cocina extraordinaria, querían ser parte de una historia de redención y triunfo que había inspirado a personas de todas las edades. Esta comida, les dijo a los invitados mientras servía el postre de esa noche, representa más que técnica culinaria. Representa la prueba de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo, sin importar cuánto tiempo hayas permanecido en las sombras. Elena continuó documentando la nueva vida de Esperanza, y su historia se convirtió en un fenómeno en redes sociales. #Nunca es tarde para se convirtió en un hashtag inspiracional, usado por personas de todas las edades que habían encontrado el coraje para perseguir sueños abandonados. Don Fernando ayudó a Esperanza a establecer una fundación para enseñar técnicas culinarias tradicionales a jóvenes chefs, asegurando que el conocimiento que había preservado durante décadas no se perdiera con las generaciones futuras. 6 meses después del festival, Esperanza se despertó en su nuevo apartamento, más grande y cómodo, pero aún modesto según sus estándares actuales, y reflexionó sobre su transformación. A los 73 años, tenía una carrera más exitosa que nunca, reconocimiento internacional, seguridad financiera, y algo más valioso, la satisfacción profunda de haber recuperado su identidad verdadera. El apartamento tenía una vista diferente ahora. Podía ver el Jardín Dorado desde su ventana, pero ya no lo miraba con nostalgia o resentimiento. Lo veía como parte de su legado, un capítulo importante en una historia que continuaba escribiéndose. En su mesa de noche, junto a la fotografía de Roberto, había una nueva imagen. Esperanza sosteniendo el trofeo del Festival Gastronómico Internacional, rodeada de Patricia, Elena y Don Fernando. Era una foto que representaba no solo éxito profesional, sino el poder de la comunidad, la mentoría, y la determinación de nunca rendirse. «Lo logramos, mi amor», le susurró a la fotografía de Roberto. «Recuperé nuestro lugar en el mundo». Esa mañana, como cada mañana desde el festival, Esperanza se vistió con el orgullo de alguien que había enfrentado sus miedos más profundos, y había emergido victoriosa. Ya no era la mujer invisible que había sido durante décadas. Era la chef Esperanza Morales, reconocida internacionalmente, respetada por colegas, y admirada por una nueva generación de cocineros. Pero más importante que cualquier reconocimiento externo, había recuperado algo que había perdido durante años: la certeza absoluta de quién era y cuál era su lugar en el mundo. Había transformado no solo su situación externa, sino su comprensión fundamental de su propio valor y potencial. Su historia había demostrado que la edad no es una barrera para la excelencia, que los reveses pueden convertirse en oportunidades, y que nunca es demasiado tarde para reclamar el lugar que legítimamente te pertenece. Esperanza Morales había pasado de ser una anciana olvidada a convertirse en una inspiración viviente, prueba de que la verdadera maestría no se pierde con el tiempo, sino que se refina hasta convertirse en algo aún más poderoso. La mujer que había comenzado esta jornada buscando reconocimiento había descubierto algo mucho más valioso: la capacidad de inspirar a otros a nunca rendirse ante las circunstancias, sin importar cuán imposibles parezcan. Su transformación estaba completa, pero su influencia apenas comenzaba a extenderse a través de las vidas de todas las personas que habían escuchado su historia, y encontrado el coraje para escribir sus propios capítulos de redención. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.